Hola jóvenes, de nuevo por acá, bienvenidos al canal. Vamos a revisar entonces como último teorema de la sección, aquel que dice que la medida de cualquier ángulo inscrito en una circunferencia corresponde a la mitad de la medida del arco interceptado. Recordando lo que se hizo al inicio de la sesión, se habló que, por ejemplo, existen ángulos inscritos en donde el vértice del ángulo está sobre la circunferencia, tal como en este caso, y el otro es el ángulo central, aquel donde el vértice coincide con el centro de la circunferencia. Además de eso, se había dicho que el ángulo central subtiende un arco cuya medida es la misma medida del ángulo central que lo subtiende. Entonces, en este caso, lo que está diciendo el teorema es que la medida, por ejemplo, para el caso de la gráfica, de este ángulo BAC, la medida del ángulo BAC es igual a la mitad de la medida del arco interceptado, pero resulta que el ángulo inscrito que estoy señalando de azul intercepta el arco BC, es decir, será la mitad de la medida del arco BC. Y recuerden que la medida del arco BC es la misma medida del ángulo que en la gráfica pues se está mostrando desde ya, BOC. ¿Por qué el ángulo BOC? Porque resulta que el ángulo BOC es el ángulo central que subtiende dicho arco. ¿Listo? Entonces lo que vamos a verificar es eso. ¿Qué significa? Que si por ejemplo este ángulo central por ejemplo mide 60, entonces este tiene que medir 30, ¿sí? Recordando que si este mide 60 es porque el arco BC mide 60, porque es la medida en grados, ¿sí?, del arco como tal. ¿Listo? Entonces vamos a mirar en esencia qué es lo que está indicando esa gráfica. Digamos, voy a replicarla acá como para que no quede, como quede en duda. Replico, digamos, tengo el ángulo central, que en este caso sería el punto B, tengo el punto A, pero nosotros vamos a considerar uno de los casos. ¿Cuál es el primer caso que nosotros vamos a considerar? Vamos a considerar que es el caso que permite demostrar de una manera muy rápida los otros dos casos. El primer caso es suponer que un lado del ángulo inscrito, porque ese es un ángulo inscrito, es un diámetro, ¿sí? ¿Cuál es la otra opción? Aquí las voy a colocar pequeñas, pero no las demuestro. No las demuestro. Es que, por ejemplo, el ángulo inscrito sea tal que el centro esté al interior del ángulo inscrito, y el otro caso es el caso en donde el centro está por fuera del ángulo inscrito. Ese es uno de esos son los tres casos. Entonces ustedes, a partir del primer caso, que es el que yo voy a verificar acá, se van a poder dar cuenta que los otros dos casos son básicamente una consecuencia inmediata de este primer caso. Entonces, claro, como nosotros vamos a suponer que el ángulo inscrito es tal que uno de los lados coincide con un diámetro, entonces significa que al ser el diámetro tiene al centro O. Entonces lo que nosotros queremos verificar, vuelve y juega, vamos a verificar que la medida del ángulo BAC, es igual a la mitad de la medida del arco interceptado, que en este caso sería la mitad del arco BC. Bueno, aquí ya está de todos modos escrito, aquí lo vuelvo a escribir como para darle inicio a la demostración. Entonces lo que se va a hacer es lo siguiente. Lo que nosotros vamos a hacer es unir, como el centro está sobre uno de los lados, vamos a unir este punto con el centro con el punto B, ¿sí? Entonces allí se estaría formando este triángulo, el triángulo ABO, o el triángulo BOA, o BA o AB, no importa. Entonces resulta que nosotros habíamos visto en la guía de desigualdades
En este caso se observa que este ángulo es un ángulo externo, el ángulo BOC es externo al triángulo BOA. Y resulta que en la guía de desigualdades habíamos visto que de hecho eso fue en la guía de paralelismo, habíamos visto que ese ángulo externo es igual a la suma de este ángulo interno no adyacente con este otro ángulo interno no adyacente. Entonces significa que la medida del ángulo BOC, y si ustedes observan, esa medida del ángulo BOC es justamente la medida del ángulo central, ¿no? Es justamente el ángulo central, que es la misma medida del arco BC, es igual a ¿quién? A la suma del ángulo B más la suma del ángulo A, ¿sí? Porque es la suma de los ángulos internos no adyacentes. Pero resulta que como ahí se tiene definido este lado, este congruente con este por ser radios, ese triángulo es isósceles. Significa que las medidas del ángulo B y del ángulo A son las mismas. Entonces esto es lo mismo que tener o dos veces la medida del ángulo B o dos veces la medida del ángulo A. Entonces esto es igual a dos veces la medida del ángulo A, que es el ángulo inscrito. Lo que pasa es que yo lo llamé BAC, pero es el mismo ángulo A. Entonces si esta expresión es igual a esto es igual a esto, igual a esto, entonces tenemos una cadena de igualdades en donde podemos concluir que la medida del ángulo BOC, que es la misma medida del arco BC, aquí me excusan, del arco BC, es dos veces la medida del ángulo inscrito. Entonces si yo paso el 2 a dividir, me va a quedar que la medida del arco BC sobre 2, que es la medida del arco dividido 2, la mitad, es la misma medida del ángulo A, que es el ángulo inscrito. Ahí queda demostrado entonces el caso número 1. ¿Sí? Ahí queda demostrado el caso número 1. Ya los otros dos casos, cuando ustedes van a referenciar las demostraciones, se van a dar cuenta que son básicamente unas pruebas. Se encuentra pues que básicamente son pruebas derivadas de este caso 1. Entonces con este problema terminaríamos la sesión de teoremas, y aquí no está de más pues obviamente mencionar qué pasaría por ejemplo si ustedes tengo una circunferencia, esto se supone que es una circunferencia, entonces resulta que yo aquí por ejemplo puedo trazar un diámetro, entonces obtengo una semicircunferencia, ¿cierto? Entonces esto es una semicircunferencia. Resulta que cuando ustedes inscriben un ángulo en una semicircunferencia, entonces ahí tenemos la semicircunferencia. Entonces lo que voy a hacer es inscribir un ángulo, ojo, voy a inscribir un ángulo en esa semicircunferencia, en toda. ¿Qué significa eso? Que cuando yo inscribo un ángulo en la semicircunferencia, ¿qué significa? Que los lados del ángulo son puntos extremos del diámetro. Entonces, en este caso lo que estamos indicando es que, según el teorema, la medida de este ángulo inscrito es igual a la mitad del arco interceptado. Resulta que el arco interceptado, obviamente yo borré la otra parte, la circunferencia. Esta parte del arco interceptado, si ustedes observan, los lados del ángulo inscrito, que son estos lados negros que estoy extendiendo acá, interceptan a la circunferencia y determinan este arco. Y ese arco mide ¿cuánto? La medida de ese arco es de 180 grados. ¿Sí? Porque recuerden que la medida de ese arco es la medida del ángulo central que subtiende el arco, que sería este ángulo. Significa que la medida de este ángulo es de 90 grados. Por eso la propiedad dice que cualquier
ángulo inscrito en una semicircunferencia siempre será recto. Ya si uno quiere de pronto hacer el ejercicio de verificar en GeoGebra, uno podría tomar una circunferencia, permítame, aquí yo hago, y resulta que voy a definir un ángulo inscrito. Voy a tomar acá, bueno, primero a marcar la semicircunferencia para no, aunque yo creo que aquí no me va a quedar tan preciso porque no tengo cuadrícula. Voy a ubicar la cuadrícula para ser más exacto. Entonces ahí tengo la semicircunferencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar un ángulo cualquiera de aquí a acá y de acá a acá. Entonces me voy a enfocar solamente en los laditos rojos, que son los que me van a definir el ángulo. Yo voy a medir este ángulo. Debería medir 90 grados, sino que como la gráfica no es precisa, claro, no va a dar. De pronto me excusan allí que no, pero hice solamente el ejercicio, una construcción manual, iba a dar 91 porque seguramente no es muy precisa el diámetro que estoy definiendo allí. ¿Sí? Entonces por eso no me va a dar preciso. Pero es porque, y miren que el centro no está ubicado donde debe estar. Digamos, si yo ubico el centro acá, ahí va a ser de pronto más preciso. Ahí está. Entonces fíjense que ahí ya tengo la circunferencia y el ángulo de lados rojos está inscrito en la semicircunferencia, y cada vez que yo muevo sigo teniendo un ángulo inscrito en la semicircunferencia. El ángulo no va a cambiar de medida, es de 90 grados. ¿Listo? Ahí entonces tenemos un problema, resultado, una consecuencia del teorema anterior. Con esta sección de teoremas terminamos la guía de circunferencia, la cual espero hayan logrado entender mejor, y esperando que ustedes avancen en la solución de problemas. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.